tardes, Giselle. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Todo lo que se mueve con gracia danza. La danza es la belleza en el movimiento. La poesía es palabra que danza. Y ahora irá danzando mi pensamiento. Danza. La rama en el árbol, la sombra en el muro, la luz en el agua, la aleta del pez. Danza. La pluma en el ala, barquito en el río, cometa en la noche y el oro en la miel. La rama en el árbol, la sombra en el muro, la luz en el agua, la aleta del pez. Danza. La pluma en el Bueno, Rodrigo, en principio saludarte, agradecerte por convocarme. Este día es un día muy especial, estamos todos movilizados porque bueno, en nuestro país es un día de luto porque falleció el Pepe, cosas lógicas de la vida y la muerte, ¿no? Hasta casi con 90 años, así que bueno, nada. Que quede dicho en este día me parece que es re bueno, es lindo y vale. Así que yo agradecida de estar acá. Me vas a hacer un montón de preguntas que no, yo prefería no saber porque la espontaneidad, me parece que la espontaneidad es una cosa que me desafía. Así que nada, sí, empiezan las preguntas. Entonces, fui estudiante en el año 88, la generación del 88. Cuando entré al ISEF, yo venía del área de la danza, pero era la formación más cercana a mis gustos, aunque no tenía una gran cantidad de horas docentes de danza, porque tuvimos educación rítmico-musical con mi profesor fue Pedro Pelufo, que, que teníamos 2 años de danza, es decir, que mis gustos estaban muy bien cubiertos acá en el ISEF, cuando me acerqué había prueba de ingreso, por supuesto, pero también había deportes, y había que nadar, eso era un problema, y correr la pista, y saltar alto, y saltar largo, y bueno, muchísimas cosas más que fueron todo unas piedras que tuve que ir sorteando paso a paso, pero bueno, en el 2000, después de mi formación, que fue una formación dura, una formación muy dura, muy corporal, mucho entrenamiento, pero fue también de la mano de Elia Chapini y de otras grandes docentes, muy removedora, muy desafiante en todo lo que era el aspecto de la educación, de la sociedad, del cuerpo, de los géneros, de todo eso ya en esa época con Delia se movía lindo y bueno, y ahí salimos todos nosotros. Y en el 2000, justamente me crucé en el corredor con Delia Chapini y me dice, ay Larisa, no sé qué, yo había venido a buscar una escolaridad, Pedro Pelufo está dando las clases solo, ¿no te interesa venir a ritmo y danza? Bueno, y ahí le dije, sí, me interesa, ¿cuándo? ¿Cuándo podés? Mañana. Dale, mañana. Y ahí estaba yo presentándome ante Pedro Pelufo. Estuve 2 años de ayudante honoraria, es decir, que venía honorariamente de Ondas y a estar, a formarme, a ver, a mirar. Y después estuve 12 años de grado 1 de Pelufo, hasta que la coyuntura del ISEF cambió, se abrió el ingreso, entonces el docente ya no podía con todos los grupos que tenía, se abrió el ingreso y había que hacer llamado de vuelta y ahí que yo pude entrar a hacer grado 2 y bueno, así empecé a seguir, ¿no? El avance. Con Pelufo estuvimos en la formación, en la discusión, en el análisis de todos los programas. Y después de que se fue Pelufo, yo seguí
con el programa 2017, reformulando programas. Es decir, que yo te puedo hablar de los programas desde que yo entré, todo lo que atravesó. Y Pelufo, yo de grado 1 de Pelufo aprendí un montón. Es músico, Pelufo es profesor de educación física, pero también es un gran músico. Y acá las clases, tanto las que yo tomé como las que yo empecé a dar con él, eran con música en vivo, con el piano en vivo, pero aparte tocado por un pianista de orquesta como era Pelufo, era un privilegio absoluto, ¿no? Como la educación del ritmo con un instrumentista en vivo, nosotros no dimensionamos lo que fue, lo que generó en nuestro desarrollo psicológico, perceptivo, neuronal, te digo, porque sentir el pulso de una negra tocada a nivel de intensidad que te la tocaba Pelufo para que vos entendieras el patrón, fue único. Eso duró muchos años. Fíjate que nosotros con Pelufo empezamos dando las clases con cassette. Yo soy del cassette. Después nos pasamos a los CDs. Pelufo venía con su valija de cassettes, era una valija de pesca de esas grandotas, llena de cassette y arriba con algunos CDs, porque habíamos empezado a cambiar algunas necesidades de temas musicales que solo los tiene Pelufo, ¿no? Los tuvimos que digitalizar, porque también antes pasaba que una danza se daba inmovible por muchísimos años, ¿no? Eso fue un poco lo que yo empecé a dinamizar, a correrle cosas y a proponer nuevas cosas. Como yo era bailarina de tango y fui campeona nacional de tango cuando empecé a transitar al lado de Pelufo, él me dio mucho lugar para que yo habilitara la enseñanza del tango y sacáramos esa cosa muy pintoresca que se hacía, que se llamaba el tango poquito, que lo enseñaba él. Era un abordaje muy coreográfico, muy escueto, inclusive la toma era lo valentino, es decir, que cambiaba, era una toma rígida, como se ve en las películas de Hollywood. Y Ballroom. Total ballroom, y se cambiaba la cara, la mirada, ¿no? Esa era la formación que se tenía, bueno, la que tuve yo y la que se tenía hasta el momento del tango, ¿no? Cosas como, por ejemplo, dictar el teórico. Eso se cambió a partir de que yo entré, porque hicimos un Word de lo que él dictaba, y a mí me llevó mucho convencerlo de que es muchos años, no ratos, años convencer de que no se podía dictar y que la gente preguntara, ¿qué dijo después de aquí es? ¿Qué dijo? Y no, era la prehistoria, era una cosa que ustedes no pueden dimensionar, la gente de ahora no puede dimensionar lo que era. Y lo que era para un docente en formación, con toda otra edad, otra dinámica, otras pretensiones, otros objetivos, tratar de interconectar y de generar espacios, no te digo para los cambios, pero para dinamizar lo que se hacía y daba tiempo para cosas nuevas. No fue que yo le saqué cosas a los programas, sino que le agregué dinamizando con la tecnología y con mis aportes otros cambios, ¿no? Pero como me decía, sí, los programas cambiaron mucho. La materia era 2 años, después era 1 año, después de 1 año un semestre. Eso también. También acá el ISEF siempre es pulsante, el ISEF siempre está cambiando y eso está buenísimo, porque a nosotros nos cuestionaban, bueno, pero a ver, esto que ustedes hacen, ¿no lo están haciendo en gimnasia? ¿No lo se está haciendo en EFI? ¿No se está haciendo en lo otro? ¿No? Y sí, realmente, eso ayudaba a correr cosas, ¿no? A que la propia realidad te cuestionara, que es lo que pasa acá, te ayuda a correr cosas del lugar. Yo traía a la clase una cámara de fotos que grababa. Entonces tengo grabadas y tengo generaciones grabadas y guardadas, porque yo los parciales los grababa todos. Y las clases. Así que yo me pongo a buscar, no sé si desde el 2000, pero sí desde el 2005 de pronto. Tengo gente que hoy día son los directores de los departamentos o han sido, ¿no?
de cuando eran chicos y estaban bailando ahí en mi clase, ¿no? Porque claro, son 25 años, todos pasaron por ritmo y danza. Eh, también, antes de pasar a lo de la música, decirte que, por ejemplo, en estos cambios de coyuntura, también estaba la prueba de ingreso, que también nosotros participábamos de tomar la prueba de ingreso, ¿no? Con Pelufo y otros profesores de gimnasia, por ejemplo, ¿no? La prueba de ingreso era una serie gimnástica que se hacía con música. Pues se había elegido un tango, que está, lo tengo, el track, lo tengo guardado en esos CDs que guardo y tengo archivo de archivo, ¿no? Resguardo de copia de disco duro, bueno, no importa. Esos son problemas internos. Ese tango que habían elegido para que sea la prueba de ingreso con ese tango, no te puedo explicar lo difícil que era entrar en el uno y contarlo, porque solo quien estaba en el tango podía entender que estaba contando dónde estaba el tiempo. Y ahí tenías que entrar con una paloma, sostenerla X cantidad de tiempos. En lo que te daban para preparar la prueba, estaba mal contado los tiempos que te pedían. Porque si vos estabas en una paloma 4 compases y te decían 4 compases, no son 4 tiempos. ¿Compases de qué tiempos? Era un montón. Era un montón de tiempos en una paloma y después que tenías que salir corriendo. Estaba mal escrito eso. No, la gente lo hacía, no existía la filmación, no existía el celular. Entonces esto se traspasaba de boca en boca, más o menos el que ya lo había hecho, bueno, no, es un poco así, mantenela, salía la voltereta, bueno, era todo eso, voltereta, parada de mano, traslados, pero en la música. Eso fue una de las pruebas de ingreso. Otra de las pruebas de ingreso anterior había que hacer ritmo corporal. Ahora que está tan de moda la percusión corporal, eso fue parte de la prueba de ingreso. Es decir, vos tenías que ponerte a sostener un pulso y sobre ese pulso, ¿no? Empezar. Tener métrica y arriba hacer una creación que tenés que desarrollarte un montón, era parte de la prueba de ingreso. Bueno, son muchas anécdotas, son muchos cambios que habría que pensarlos en forma ordenada. Ahora los estoy diciendo pero también decir como el ¿no? para qué, también capaz que para colocarlo. Bueno, hablando del para qué, antes de decirte de la música, también te puedo decir que, bueno, yo tengo archivo en bitácora, mi bitácora de clase de todas las... Vos sabés, porque nosotros trabajamos juntos, que tengo la bitácora de los años que nosotros trabajamos. Bueno, tengo bitácora desde el 2004, creo. De todas las clases, de todos los días, de los emergentes, de lo que enseñamos. Por lo tanto, ese sistema de bitácora que empezó por una necesidad psicológica, porque yo veía lo que Pelufo hacía y empecé a necesitar bajarlo a papel. Lo que se daba, cómo se daba, por qué se daba, qué decía, qué corregía. Entonces eso me permitió a mí también analizar mucho la metodología. ¿Por qué se enseñaba así? ¿Qué metodologías? ¿Por qué no servía hacer una cosa? ¿Por qué los alumnos respondían mejor a otro tipo de planteamiento? ¿Qué enseñar primero? ¿Qué enseñar después? Eso también fue todo un logro de haberlo discutido y de haberlo sistematizado. Y bueno, sistematizar. Porque si no podés evaluar lo que estás haciendo y no tenés pruebas reales del acontecimiento del año, ¿en dónde estás parado y qué vas a sistematizar? No, si hicimos el autito primero que el lazarillo, pero primero no, porque hicimos una coreografía colgada de la nada, ¿no? Eso fue una gran decisión que surgió de un problema de sobrevivencia interna mía ante cosas con las que yo discrepaba y no podía discrepar, ante esa cantidad de cosas que yo haría de otra manera y no las podía decir y no las podía hacer, entonces las escribí. Y ahí, para analizar esos cuadernos, que por supuesto los tengo guardados en el sótano, en unas cajas todas divinas, con papel y nylon y todo eso, las letras, ¿no? Eso es una cosa maravillosa. Leerse a uno la forma de escribir y las letras de su vida es muy interesante. Eso no se lo voy a mostrar a nadie, pero va a quedar cuando me muera acceso a ese material. Así que bueno, y la música fue, si te cuento que esto, ¿no? De haber empezado con el cassette,
yo hervía, vos me conocés, Rodrigo, por dentro cuando el docente iba a rebobinar, ¿no? Porque era una pérdida de tiempo, aquello todo se distraía, la gente empezaba cualquier cosa. Y en danza no podés dar eso porque el cuerpo que hizo un movimiento determinado con una coordinación con otro compañero determinada, está ahí, lo tenés que agarrar ahí, la repetición es sobre la marcha, todo tiene que estar muy amalgamado. No es como el deporte, por ejemplo, que se corta, la pelota se va, vuelve, todo el mundo vuelve a sus posiciones, el otro saca y ahí todo el mundo ¡pah! Genera la acción, ¿no? En danza no. Entonces esos baches de puesta en escena no pueden suceder. Cuando vos ves una persona que con toda esta tecnología va a dar una clase y busca con el dedo así, ¿qué canción va a poner? No te podés explicar. Allá el tema del cassette, ¿no? Si vas a usar la canción 1 y después la 5, agarrá en tu casa un cassette, doble casetero, que es lo que hacíamos nosotros, y armate un cassette, armá un cassette para la clase. Nosotros hacíamos eso. ¿Qué sucedía? Es una cosa que ustedes tampoco dimensionan. Que armar un cassette te llevaba el tiempo real de la música. Porque ahora, armar un compact es hacer así, mira, clic, clic, ¿no? Ni que te diga una lista acá. Antes tenías que poner toda la canción que se grabara. Eran 7 minutos, 5 minutos, más 5 más. Así que para armar un cassette de una clase, tenía que pasar la hora de la clase, vos grabando esa música sentada en tu casa con disponibilidad. O si no, hacer la gran rebobinabas, te pasabas del inicio de la canción. Es decir, quedabas en el final del anterior. No, un poquito más. No, un poquito menos. Porque vos querías que empezara la canción en donde la canción empezaba la introducción. Horas. Además de eso, quemabas todas las canciones, ¿no? Porque si te pasabas para adelante, quemabas la canción que venía. Eso en danza no puede pasar, porque la emocionalidad del que aprende, tu estrategia metodológica en cuanto a las repeticiones, que viene primero, que viene después, tiene que ver con la música. Y no puedes estar en esa precariedad. Bueno, eso era una cosa que se perdía un tiempo en las clases majestuoso. Cuando apareció el compact, el Nero Burning Room, en tu casa, vos lo armabas así, quiero esta, compact vírgenes, comprábamos latas así de CD vírgenes, ¿no? Agarrabas el compact, tiqui, quemar, eso se hacía y te salía el compact para esa clase. También, ¿no? ¿Por qué usar un compact un mes con el mismo orden de música? Que tenías que tener computadora y tenías que manejar la computadora. Es decir, yo intento ir con la tecnología y creo que la voy llevando bien. Siempre me gustó, siempre me ayudaron. Yo soy una persona que busco ayuda, me gusta relacionarme con gente más joven, con gente más grande y decir lo que no sé y buscar la ayuda. Como ahora cuando quiero hacer unas cosas en el Instagram y arrobar a no sé quién y no sé. Y a mis hijas las tengo, mamá, otra vez te tengo que explicar lo del Instagram. Claro, como no es una cosa que yo preciso para dar las clases, todavía no estoy muy desarrollada, ¿no? Pero bueno, igual viste que grabo videos, subo cositas, hago, ¿no? Me gusta estar en la tecnología y aunque medio voy de atrás, pero en el Drive, en el Canva. Yo no me gusta hacer cosas escritas que no tengan diseño. Entonces, vos lo sabés porque somos profesores juntos de la cátedra, estamos todo el tiempo pidiendo carátulas, creación, cuando le llamamos un producto de autor, ¿no? Una creación de autor, chiquilines. Pónganse allí, que los queremos ver a ustedes en ese producto de Canva, con esos colores, con esos diseños, que tenga que ver con su personalidad, con lo que querés decir. Ya hace un tiempo que hicimos eso, ¿no? Es una decisión didáctica y en el entorno de lo que nosotros creemos que tiene que ser el desarrollo de esa persona que está en nuestras manos.
es una decisión artística y es una decisión que va en contra de las normas APA. Y también la tomamos. Y tuvimos que tomar una decisión. Para algunos trabajos, sí, para otros no. Pero bueno, no ceñirnos a solo una cosa. Habrán trabajos que se tienen que desarrollar según determinadas normas y otros por otros lados. Me fui para cualquier lado, ¿viste? De los cassettes, los CDs, a no pierdan tiempo, chiquilines. Ahora es Spotify. Elijan la música antes de ir a la clase. Hay una directa relación de lo que vos das y lo que recibís de tus alumnos, ¿no? Si vos querés exigir, tenés que vos ser concreto y puntual en tus cosas, ¿no? A nosotros nos gusta, cuando empecé a trabajar contigo, entramos en ciertos niveles de cosas que acordamos, que conectamos, casi sin hablarlo, ¿no? Pero como vos tenés esa manera de encarar la docencia también, a nosotros nos parecía tener obligación de corregir los trabajos en un tiempo, no te digo 2 días, pero Pero casi récord igual. casi récord en la semana. Eso fue la pandemia, en la pandemia aprendimos mucho, fue muy positiva y escuchamos muchas conferencias, me dediqué a hacer cursos, cosas online, explotó el online. Y claramente es verdad cuando dicen que si vos querés que la evaluación tenga un nivel, vos tenés que responder y no dejar que esos todos se distiendan meses, porque eso que no llega influye en el proceso que seguís teniendo con la gente y en tu credibilidad. Entonces, tanta cosa que pediste y ahora no tenemos el resultado. Bueno, de las evaluaciones puedo hablar no sé cuánto, ¿no? Pero solo para ceñirme a eso, si nosotros planteamos una evaluación X con cierto protocolo, tenemos que responder en la menor tiempo posible, porque eso afecta el proceso, cómo sigue el proceso. No solo porque tenés que volcar lo que en esa evaluación saltó, como que hay debilidades o hay fortalezas en las que seguir basándote, sino porque es emocional en la persona, que forma parte del vínculo con el alumno. Si hay algo que yo siempre traté de no olvidarme, que esto se trata de vínculos, de vínculos. Yo no lo creía posible, pero la realidad me lo demostró. Cuando éramos solo 50 personas, y las clases con 50 personas, imagínate, ¿no? Es un vínculo, los conoces a todos. Cuando fuimos 250 y cuando la matrícula explotó, podías pensar, bueno, el vínculo, olvídate, ahora sos un número, ¿no? Pero no pasó. Yo tenía 250 personas, 300, 400, y se generaba el vínculo, porque va más allá de que si sabes cómo se llama o no. Es ese aquí, ese ahora, esa mirada, esa actividad que hace junto, tocarse, abrazarse. Ese abrazo de tango, ese todo. Ese abrazo de tango, ese rotamos, ¿no? Toda esa cosa que nosotros tenemos en la metodología clarísima de cómo enseñar la danza y de cómo ellos la reciben, porque tenemos mucho cuidado en cómo ellos la reciben en un inicio en que hay mucha gente que nunca bailó y está acá y es una materia del tronco obligatorio. Todo eso bajó en los programas, todo eso bajó en los análisis metodológicos de cómo enseñamos las cosas. Por eso nuestra materia, y nosotros que damos las clases juntos, sabemos que no hay nada que no esté pensado del día 1 para el día final. Nada en el medio que no esté entrelazado, que nosotros sepamos de cómo y por qué lo venimos haciendo. Por eso, por cuidar al otro que está generando ese recorrido, porque está con un vínculo con los demás y con nosotros mismos. Ahora es muy cómico llegar el día 1 a la clase, porque cómo cambió la gente, ¿no? ISEF día 1 de clase. Todo el mundo sentado en esos bancos suecos contra la pared y en el suelo. Esos bancos que yo hacía gimnasia arriba de esos bancos, ¿no? Caminábamos y hacíamos la rueda de carro arriba de esos bancos.
porque estuvieron toda la vida en el liceo. Está todo el mundo sentado así. Nadie habla. Hay un celular por individuo. Tiqui, 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 tiqui. Nosotros entramos, ponemos música, no sé qué, ya vemos la gente que va llegando, se sienta ahí. Tiqui, tiqui, tiqui. Nadie se habla. Pues ponemos la música. Bueno, empezó la clase. La gente tiene que dejar el celular y empiezan las sonrisas, movimientos de cuerpo, respiración. Y esa misma clase, que es la clase 1, que todo el mundo empezó en el individualismo, terminamos charlando, conversando, riendo, ¿no? Eso es hoy, la realidad hoy. Antes, que no existía el celular, el grupo se manejaba diferente, ya entrabas conversando, ya te das cuenta cuando acá, por ejemplo, hay gente que ha hecho un tramo, ya se saludan, pero muchos no. Cambió mucho el ISEF de lo que era un grupo, como en el liceo, que venía todos juntitos, venía pasando de segundo, tercero, cuarto, a cuando la UDELAR te permitió hacer unos recorridos a tu gusto, y vos decías, curso esto, no curso lo otro, no curso, y te armás como vos podés, obviamente, laburás todo, ¿no? Pero claro, eso también trajo a que los vínculos entre el docente y entre los propios alumnos sean un poquito más complicados de lograr. Pero se logra. En base al vínculo es que se dan las cosas. Es muchísimo lo que ha cambiado y lo que va a seguir cambiando. Yo creo que lo importante es que el docente a cargo se haga cargo de la elección de lo que está poniendo allí y que tenga razones fundamentadas, que tenga razones poderosas de por qué decir, tiene que ir el candombe, tiene que ir el tango, tiene que ir la danza árabe. ¿Por qué las cosas? ¿Por qué tiene que estar? ¿Por qué no tiene que estar? De pronto fue a lo que yo me enfrenté cuando fui joven, a ese analizar eso. ¿Por qué tenemos que hacer la araruna? ¿Qué es la araruna? ¿De dónde viene? ¿Cómo eso me atraviesa? No sé, así como yo cuestioné, hay que seguir cuestionando. El alumno de ISEF, si bien es muy receptivo, porque no viene con experiencia previa, no es el IPA en danza, no es la Escuela Nacional de Danza, y lo bueno que es la multiplicidad de alumnos que tenés, esa multiplicidad también te ofrece diversos gustos. Entonces, no es homogéneo. Sabés que no es homogéneo. Entonces, desde el tema de qué canciones vas a elegir para enseñar, qué danzas vas a elegir, tenés que pensarlo mucho. Cuando en el ISEF explotó el reggaetón con Daddy Yankee, eso fue un antes y un después en la música. ¿Qué músicas usábamos antes? La aeróbica nos permitía usar esos compact adaptados a una velocidad, que si vos querías que la velocidad fuera menos cardio, más cardio, bueno, agarrabas el compact que decían las revoluciones, ¿no? Esa música, ¿cuál era? ¿De dónde venía? ¿Era música en inglés? ¿Era música en español? Eso nos antecedía. Si yo necesito hacerte caminar en el pulso, ¿con qué música te hago caminar en el pulso? ¿Y por qué? A veces encontramos jazz electrónico o músicas que no tienen letra, que no tienen estos géneros tan asociados a decir candombe, decir tango, ¿no? Y que te permiten entender esa batida y las atesorás y las usás, pero estás todo el tiempo buscando, preguntándote por qué va a ir en el currículum. A mí me parece súper importante tener una pata en la realidad de la danza de Uruguay. Yo voy a bailar, siempre fui a bailar a todos los antros y los boliches y los bailes y las plazas públicas, porque ahora ahí en las plazas conozco a la gente que baila tango desde que es chica, conozco a los veteranos que ya no están, conozco a los intermedios como yo que la vamos llevando y hace una vida que no conocemos. Es tan chiquito Uruguay, es tan chiquito el mercado de la danza en el Uruguay,
que todos nos conocemos, obviamente, que tienes las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Porque en este caminito hay que caminar derecho, y hay que ser muy honesto, y hay que ser y hacerse cargo de lo que uno dice y lo que uno piensa, pues somos 4. Y sobre todo hay que colaborar con los demás, y no, porque si no, no existimos. Acá si una escuela se pone en contra de la otra y se pone en contra de la otra, desaparecemos. Entonces siempre en el Uruguay se ha visto la gente de la salsa, por ejemplo. Reconocemos la trayectoria de los 4 o 5 capos que hay acá y las escuelas, y se han seguido desarrollando, y esas personas generan otros docentes. La danza en el Uruguay tiene un mercado muy pequeño, hay que tener una pata en la realidad del mercado. Hay que saber qué se enseña en bachata, quiénes enseñan bachata y cómo la enseñan, y cuál es el ámbito comercial. Pero hay que saber eso, hay que ir y bailar y estar y ir a una clase. Yo voy salsa principiante a la escuela de Jean-Claude, de la compañía. Me dice Jean-Claude, Larisa es principiante, obvio, yo quiero principiante. Y voy y hago 1, 2, 3, 5, 6, 7 y veo un genio el docente, ¿no? Voy porque me siento muy cómoda también. Y miro cómo la gente aprende, la gente de hoy, esa señora de hoy, que yo sé cómo aprendían todos antes, pero cómo es hoy, y lo tengo que ir a la cancha, y a ver, y me marcan una mano así, y yo esa mano no la quiero hacer, y no la hago, ¿y qué mano hago? Hago esta otra. ¿Y cómo me habilita el docente? El docente me habilita así, me habilita. Por eso voy, por eso lo recomiendo. ¿Qué enseña? ¿Cómo lo enseña? ¿Cómo hace la entrada en calor? A ver, ¿es un docente que está buscando la música así? ¿O ya va, tingui, y empieza? ¿Qué pasa en la realidad? ¿Por qué enseñan la bachata sensual? ¿Por qué no hay toma? ¿Por qué no existe la toma de salón en la bachata? ¿Y por qué es bachata sensual? ¿De qué sensual estamos hablando? ¿Cuánta gente empieza y deja? No, no voy más a las clases. ¿Por qué? Oh, no, por esto y por lo otro. Clean, clean, clean. Porque nosotros acá tenemos la responsabilidad de enseñarle a esta gente que va a salir de acá qué, cómo, valorando qué, luchando por qué concepto de la danza. Obviamente, Rodrigo, vos me conocés, los 4 elementos fundamentales de la danza, que son la toma, el paso básico, el cuerpo a cuerpo y las figuras, si las hay. No voy a dejar nunca eso porque allí me paré, porque realmente es lo que pienso y es lo que estoy permanentemente cuestionándome y buscando. Ahora estoy muy preocupada porque las tomas de salón no están en las escuelas. Escuelas que sí. Viene el forró con una fuerza impresionante, pues detrás de la comunidad de forró hay una persona que sabe lo que quiere enseñar. Liliane Machado, ella sabe cuál es la filosofía por detrás de esa danza. Ahí tenés la toma. Claro, cuesta trabajo enseñar la toma, ¿verdad, Rodri? Abrazarte con uno que no conocés y empezar todo ese proceso metodológico, pero hay tantos juegos para hacer, hay tanto, eso que se llamaba antes rompehielo, hay tanta cosa que se puede hacer, que se tiene que hacer. ¿Da trabajo? Sí, pero si no, ¿en qué vamos a quedar? Es muy importante, pero hay una cosa que también aprendí con el tiempo, ¿no? La danza en sí, con todo su abordaje, podría estar en diversas universidades. Podría estar en psicología, podría estar en medicina, podría estar en ciencias sociales. Por favor, porque es tan grande el campo. El mercado, el país, las necesidades de desarrollo de los docentes de UDELAR son 1.000.000. Vamos haciendo lo que podemos en ese sentido, ¿no? De cómo posicionar la danza y en dónde. Además, no solo UDELAR, porque UDELAR además también tiene que coexistir con el IPA en danza, bueno, y EMBA con la danza contemporánea, y ahora con las nuevas carreras del SODRE, que tienen formación artística y Docente.
en un momento no muy lejano, tendríamos que sentarnos los 6 que seremos representantes, ponele 10, ¿qué está pasando acá? ¿Quiénes dan? ¿Cómo dan? ¿Qué dan? Mínimamente, porque sería más productivo para los propios procesos de todos nosotros. En el IPA en danza, por ejemplo, hasta no llegar a 4º año, en el nuevo programa, porque aparte esto de que los programas cambiaron, todo cambia, estuvo una desconexión. Las docentes recién en 4º abordan la música. Cuando nuestra asignatura, que aborda la música y la estructura del elemental, del tiempo, del pulso, de entender lo que está pasando, cómo ordenar esa ejecución motora en determinados pulsos, nosotros lo hacemos el día 1. ¿Cómo puede haber un docente en danza que lo haga recién en 3º, o en el 2º, o en el 3er semestre? Es la base, de parte para todo. Hay que bajar, analizar, estructurar las cosas, saber lo que hace el otro. Muchos años de la existencia de nuestro desarrollo en danza era solo sabido acá dentro de ISEF. El afuera no se sabía que nosotros acá tenemos un gran desarrollo en danza de hace añares. Bueno, eso es un comentario aparte. Me tengo que centrar en lo que me habías preguntado. La importancia de enseñar danza en educación física. ¿Cómo nosotros, todos, vos, Lucía, Carla, Claudia, Martina, Romina, María Eugenia, todos nosotros somos responsables que lo que el programa dice y de lo que nosotros tenemos planteado es lo que creemos que tiene que ser. Y si no, tenemos que discutirlo, porque ahora somos un equipo. Ya no soy yo sola, como estaba antes, a cargo de 8 reducidos, que me tenía que reventar la cabeza sola, pensando si esto sí, si esto no, qué importancia tiene. En algún momento el tango flaqueó y de repente en otros años no. El mercado mismo lo levantó y todo empezó a tener más aceptación y más coherencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué en la educación? ¿Cómo? No por qué. ¿Por qué no es tan problema? ¿Cómo relacionarlo con la educación física? ¿En qué punto todo eso de la danza se conecta con todo lo demás? Desde mi humilde punto de vista y súper micro, el desarrollo de los patrones que la danza desempeña, no solo para entender la música, sino para hacer el movimiento en sí, eso rítmicamente, esos patrones que se generan a determinada rítmica, son la base fundamental del resto de la educación física. De correr, de saltar, de frenar, de volver a iniciar, de jugar un partido. La estrategia visual, la percepción espacial de la danza, le aporta muchísimo al deporte. Un año hubo un entrenador de básquetbol que era alumno mío. A mí me encanta no saber nada de la gente, del currículum de la gente, porque de repente acá te vienen profesionales y no sabemos, nadie sabe nada de nadie. Acá venimos y le damos al abrazo, a caminar, a cerrar los ojos, ¿no? Bueno, pues esta persona era profesional del básquetbol. Y ese año se nos ocurrió hacer un trabajo de ostinato aplicado a un plantel de básquetbol de adolescentes. El trabajo escrito que entregó esa persona fue maravilloso, el desarrollo de la consigna. No solo eso, sino que además lo hizo con pelotas, con un plantel de verdad, de grupo de niños de que él trabajaba. Y los aportes de los propios estudiantes en bajar a la realidad de que si esto que hacemos sirve para algo, nos da la pauta de que sí. Porque esa conexión
de que la gente acepta lo que estás haciendo y después te encuentra por un pasillo y te dice, che, gracias a tal cosa que pude ir a la escuela y bla, bla. Otra persona que te dice, no sabes, tengo un proyecto de candombe en la escuela tal, de tiempo extendido, que lo vi acá con ustedes. Es realmente el ritmo lo que nos une a todos. El enfoque del tiempo y del espacio y el ritmo es lo que yo, desde mi humilde pensamiento, puedo decir que se derrama. Y sobre todo el énfasis pedagógico y didáctico, ¿no? De que vos le digas a este estudiante que está acá con nosotros, no solo cómo hacerlo, sino por qué hacerlo, a dónde eso puede impactar en nuestro desarrollo humano, en nuestro desarrollo como personas, en nuestra sociedad, en esta de hoy, que hay que tener un pie en la calle para siempre estar con ese termómetro de qué es lo que está pasando hoy. Que el ISEF no se organiza por edades. Antes sí hubo un tiempo que sí, que vos tenías abordaje preescolar, abordaje escolar, ¿no? Y estaba Raúl Lorda con el abordaje al adulto mayor, inclusive José Luis Correa, el Pepe también tuvo como un poquito incidencia en esas edades, pero acá como que no tenemos ese espacio así dividido por edades. Entonces, es complejo, ¿viste? Para nosotros también, para nosotros dos, que creamos ese espacio con el adulto mayor en una especie de extensión, un espacio de extensión que le estamos tratando de dar forma, que tampoco la tenemos muy clara, aparece el adulto mayor. Pero es complejo porque si vos me preguntás, ¿cómo bajás la danza a los preescolares? ¡Wow! Ahí tenemos que hablar un mundo, ¿no? ¿Cómo bajás la danza a la adolescencia hoy? Si bien las características de las edades pueden tener mucha literatura y estar de acuerdo y un montón de cosas, ¿no? Pero es muy complejo. Y lo mismo, ¿cómo la pones en el adulto mayor? En realidad, esa complejidad, el ISEF te da armas para que vos después puedas con eso. El ISEF siempre, me parece que es eso, no es una red. Vos podés no imaginarte que ibas a enfrentar una situación y que ibas a resolverlo de la manera que lo has resuelto porque se te ocurrió, porque en handball hiciste X cosa, pero cuando hablaron de Bauman o cuando hablaron de Foucault, se te prendió una lamparita de que eso no iba a ser hecho así, que iba a ser... Ese es el ISEF, red. Entonces, claro, el adulto mayor es fascinante. ¿Qué querés que te diga? Yo me dedico al adulto mayor hace muchos años ya. Muchos años. Inclusive ahora en la Intendencia estoy trabajando con el área del adulto mayor, en muchos grupos, con muchos grupos. Tengo señoras de 93 años. Ayer jugábamos con esas personas muy longevas en un geriátrico donde doy clases. Y cómo es tan fascinante que yo esté en una ronda pasando un palo, ¿no? De colores, y tenés que decir tu nombre, ¿no? Y cómo estás allí tratando de que esa persona entienda que es el nombre que es suyo propio, no el nombre del de al lado, ponele, ¿no? O que tenés que decir un número, del 1 al 10, 30, 40, y que otro salta por el 1 al 10, ¿no? ¿Y cómo haces que todo eso tenga sentido y se despierten esas coordinaciones que vos querés que se despierten, ¿no? ¿Cómo el profesor de educación física puede bajar desde unas conformaciones de consignas para un estado de cognición determinado a otro, en otro plano, que está aprendiendo a bailar tango, quiere hacer el corte con 8, y que si te agarro así, que si... en la misma franja etaria, ¿no? En la adultez, el adulto mayor. Tan grande la variabilidad, tan grande, y depende en dónde te desarrolles, que
es maravilloso. Nosotros en el curso no tenemos mucha bajada específica a las edades, pero con este proyecto de extensión del CRECE, que juntos creamos, Rodri, ahí le vamos a ir dando como cierto miradas, ciertos materiales, y bueno, no sabemos qué va a pasar. Yo te digo la verdad, estoy intentando entender la extensión y cómo bajar. Ya te dije yo el año pasado, siento que estamos desperdiciando bajada materiales, bajada teórica, bajada, porque nos pasa por arriba, y los alumnos y los veteranos cuando se enseñan entre ellos. No, nosotros dos tenemos acá para hablar, han pasado cosas fabulosas. ¿Cómo viene el veterano a decirte, ay, él ya lo sabe hacer, ¿no? Y el alumno no, pero hace todo el acting como que lo está aprendiendo, para que el alumno se sienta que lo está enseñando por primera vez. Eso pasó el año pasado, eso está muy fuerte. Y ahora que van a ser 3 años, ¿qué va a pasar? No sabemos lo que va a pasar. Es un desafío eso tremendo. No Bueno, sé si te contesté. sí, Si no te re. contesté, no Sí, sé sí, totalmente. nada, no sé. Sí, todo igualmente fue no solamente mucha información, sino que también que se ve igualmente todos estos años también como este vínculo, ese amor puesto, pues en cada cosa que estás comentando se te ilumina acá. Entonces, como ese amor puesto en territorio, en el estudiante, amor puesto en ISEF. Entonces, bueno, primero, agradecerte, muchas gracias porque estás muy ocupado y haberte tomado un ratito para venir a hablar con nosotros. Se te agradece un montón. Bueno, y también no, que queremos dejarte de despedirte de acá, que felicitarte. 25 años acá en ISEF, así que felicitaciones. Muchas gracias por todo. Yo ya me estoy proyectando la salida, ya lo sabés vos, voy a cumplir con todos los ciclos que tenga que cumplirse, pero no se sienten los años así, porque el desafío es tan cambiante todo, el ISEF es tan cambiante, la realidad es tan cambiante, que parece que, nada, que fuera ayer. Gracias, Rodrigo, gracias a todas las compañeras y a las personas que están contigo, que son Carla y Romina, que están en este proyecto, que también súper agradecida. Todo lo que se mueve